Esto le ocurrió a mi suegro hace unos 10 años, en un campamento de caza en Alabama. Me vino a la mente justo ahora, porque mañana salimos hacia allá para pasar unos días cazando ciervos. Él mismo me dio permiso para compartir su historia. Como algunos ya sabrán, en la casa nos levantamos como una hora antes del amanecer. Te adentras en el bosque, que por lo general es bastante espeso, y te subes a una plataforma, una silla con escalera apoyada en un árbol, para esperar. Aquella mañana era muy propensa a la niebla. Mi suegro ya llevaba unas horas en su puesto. Empezaba a clarear y él leía un libro mientras esperaba a que apareciera alguna presa. De repente, entre la niebla, escuchó la voz de una mujer, muchísimo más cerca de lo que cualquiera debería haber estado a esa hora. La mujer llamaba, «Cazador, ay cazador». Lo decía con un tono muy melodioso, casi cantado, como el de una madre que llama a su hijo a cenar mientras el niño juega afuera. Ahora, como ya les dije, él estaba muy adentrado en el bosque. El suelo estaba lleno de ramas y hojas secas. Por lo general, haces un ruido tremendo para llegar hasta tu puesto, y por eso mismo salimos tan temprano. Pero no solo era eso, para que ella supiera exactamente dónde estaba él y lograr divisarlo camuflado en lo alto de un árbol, tuvo que haber visto la luz de su linterna cuando él entró al bosque, haberlo seguido en la oscuridad y haber esperado horas antes de llamarlo. Al principio, mi suegro pensó que la mujer buscaba a alguien llamado Hunter, cazador en inglés, tal vez su hijo. Pero ella volvió a llamar, y ahí fue cuando se dio cuenta de que se refería a él. Se dio la vuelta, miró entre las ramas y vio a una mujer joven. Ella, con muy pocas palabras y un hablar pausado, casi entrecortado, le explicó que algo andaba mal con su calentador de agua y le preguntó si podía ir a echarle un vistazo. En ese momento, lo extraño de la situación aún no le había caído encima. Además, mi suegro es el típico hombre capaz de quitarse la camisa para dársela a otro. Eso sin contar con que mide 1,90 m y pico, pesa casi 140 kilos y estaba armado con un rifle. No le preocupaba en lo más mínimo aquella mujer tan pequeña, así que bajó del árbol para ayudarla. La siguió de vuelta hasta su casa móvil, que colinda con nuestros terrenos de caza. Fue una caminata de unos 10 minutos. Al llegar, ella entró y dejó la puerta abierta. Como él venía un poco más atrás, se acercó a la entrada, tocó un poco, asomó la cabeza y saludó. Nadie respondió. La entrada daba a un cuarto de lavado, y ahí mismo pudo ver el calentador. El agua salía a borbotones de la válvula inferior. Se estaba inundando todo el suelo. Él se acercó, cerró la válvula, volvió a asomar la cabeza hacia el resto de la casa y saludó de nuevo. Nada. Silencio absoluto. Al menos no había gente, pero el interior de la casa era un completo desastre. Justo en ese instante, mi suegro empezó a procesar lo jodidamente raro que era todo. Pensó que ese era exactamente el tipo de situación en la que terminas robado o asesinado, así que mandó todo al demonio y regresó a toda prisa a nuestra cabaña. Desde entonces, hemos cazado en esas tierras durante años y jamás volvimos a ver a nadie en ese lugar. Eso sí, hasta esta temporada, la casa siempre mostró señales evidentes de estar habitada. Por eso, cada vez que paso por su propiedad, que da justo al camino que debemos tomar para ir a nuestros puestos de caza, no puedo evitar preguntarme si aquella mujer de la casa móvil tenía intenciones siniestras con mi suegro. Todo ocurrió en el año 2011, en mi reserva indígena en Canadá. Soy de la primera nación Alaquim. En el lugar donde crecí, la gente siempre trató lo paranormal con mucho respeto. Se reconocía su existencia y por lo general, la mayoría prefería dejar esas cosas en paz. En ese entonces yo tenía 16 años y durante el año escolar, vivía en una ciudad cercana con mi mamá para poder ir a una mejor escuela preparatoria. Sin embargo,
cada fin de semana manejábamos de vuelta a la reserva para ver a mi papá y a mi hermano menor. Un viernes por la tarde, ya en otoño, estacionamos en la entrada de la casa justo después de que oscureciera. En el segundo en que cruzamos la puerta, supe que algo andaba mal. Mi papá y mi primo estaban sentados a la mesa de la cocina, tomando cerveza en un silencio casi absoluto. Ambos trabajaban como policías en la reserva, y cuando se veían así de agotados, normalmente significaba que habían pasado la semana lidiando con algo bastante feo. Mencioné que más tarde esa noche iría a una fiesta en una cabaña en lo profundo del bosque. En cuanto lo dije, ambos intercambiaron una mirada de incomodidad. «¿Qué pasa?», pregunté. Mi primo se reclinó en su silla y dijo: «Creo que deberías enterarte de lo que ha estado pasando. Resulta que a principios de esa semana, comenzaron a recibir llamadas de una anciana que vivía sola cerca del límite de la reserva. La mujer reportaba una y otra vez que, a altas horas de la noche, alguien se paraba afuera de su casa a golpear las ventanas, y no solo una ventana, sino todas. Decía que sonaba como si varias personas estuvieran rodeando la propiedad al mismo tiempo. La primera vez que mi papá y mi primo acudieron al llamado, asumieron que eran adolescentes aburridos jugando una broma, pero al llegar no había nadie. No encontraron huellas y nada parecía haber sido alterado. 2 noches después, volvió a ocurrir, justo después de una fuerte lluvia. Esta vez, el suelo alrededor de la casa era un completo lodazal, y una de las ventanas en las que la mujer juraba que habían golpeado quedaba justo detrás de un enorme charco de agua. Lógicamente, uno esperaría encontrar huellas de lodo por todos lados, y sin embargo, no había absolutamente nada. Para el jueves, toda la reserva ya estaba hablando del tema. Más personas comenzaron a reportar exactamente lo mismo. Golpes en las ventanas a altas horas de la noche, siluetas moviéndose cerca de los árboles y sombras que pasaban a toda velocidad fuera de las casas. Fue entonces cuando uno de los vecinos de la anciana finalmente vio algo. El hombre había salido a su porche a fumarse un cigarrillo cuando notó una figura negra parada junto a la ventana de la mujer. Ojo, no era la sombra proyectada por un objeto. Esta silueta se veía sólida, de alguna manera más oscura que la mismísima oscuridad que la rodeaba. Tenía un aspecto humanoide, pero era extremadamente delgada y demasiado alta, con unos ojos amarillos que brillaban en la penumbra. Aquella cosa golpeó la ventana de la mujer unas cuantas veces. De repente, se desplazó alrededor de la casa tan rápido que su silueta se volvió borrosa. El vecino contó que se movía de ventana en ventana a una velocidad imposible, como si no tocara el suelo, para luego cruzar la carretera corriendo y perderse entre los árboles. El hombre se quedó estupefacto, mirando fijamente el punto donde la criatura había desaparecido. Unos segundos después, el ser asomó la cabeza desde detrás de uno de los árboles y lo miró directamente con esos enormes ojos amarillos reflectantes, mostrando una enorme sonrisa repleta de dientes afilados. Mi primo dijo que el hombre temblaba tanto mientras les contaba la historia que apenas podía encender otro cigarrillo. Para ese momento, los avistamientos ya se estaban extendiendo por toda la reserva. La gente aseguraba haber visto a la criatura parada a la orilla de las carreteras por la noche, vigilando desde el bosque. Otros afirmaban que les sonreía desde las zanjas cada vez que pasaban en sus autos. Todos describían siempre los mismos ojos y los mismos dientes. Una mujer juró haberla visto parada al borde de la arboleda mientras sacaba la basura. Una pareja estuvo a punto de atropellarla con su auto cuando apareció en medio del camino y se quedó completamente inmóvil. Y esa fue, precisamente, la noche en que decidí ir a la fiesta. Mi amigo llegó poco después de que mi papá terminara de contarme la historia. De hecho, me preguntó si todavía quería ir. Pero a los 16 años, rodeado de otros adolescentes, no me iba a echar para atrás por un cuento de fantasmas. La cabaña quedaba bastante apartada de los caminos principales, selva adentro. Cuando llegamos, el lugar ya estaba repleto de adolescentes ebrios, y en cuestión de 20 minutos,
Todo el mundo ya estaba hablando de la cosa. La gente no paraba de contar historias, casi siempre anécdotas de terceros, hablando cada vez más fuerte y poniéndose más nerviosos a medida que el alcohol hacía efecto en sus sistemas. Algunos creían genuinamente que se trataba de un espíritu maligno, mientras que otros se burlaban y se lo tomaban a juego. Hubo dos tipos ebrios en específico que se burlaron abiertamente. Si es real, que venga aquí. Sí, que me busque. Esa clase de estúpida valentía que da el alcohol. El ambiente cambió por completo después de eso. Fue como si, de pronto, todos en la habitación se hubieran quedado en silencio, demasiado familiarizados con la estupidez que esos dos acababan de soltar y las posibles consecuencias de tentar al peligro. Salí del solarium hacia la sala para calmar a una amiga que estaba llorando. Mientras estaba allí sentado hablando con ella, noté que la mecedora que estaba afuera, en el porche, comenzó a moverse de atrás hacia adelante. No había nadie sentado en ella y tampoco corría nada de viento. Intenté no mirarla directamente. Desde pequeños nos enseñaron a no reconocer este tipo de cosas, a no alimentarlas con nuestra atención ni reaccionar ante ellas. Así que seguí hablando con mi amiga, vigilando el movimiento de la silla solo con el rabillo del ojo. De repente, una de las chicas que estaba en el solarium soltó un grito desgarrador. Todos brincamos del susto y uno de los chicos que estaba cerca de la ventana saltó de su silla, corriendo hacia las puertas francesas que daban al porche. Las abrió con tanta violencia que la puerta se estrelló contra la pared. El pánico se apoderó del lugar. La chica que había gritado lloraba histéricamente, diciendo que había algo sentado en la mecedora, mirándola fijamente a través del cristal. Describió exactamente lo mismo que todos los demás habían estado reportando durante la semana. Una figura negra con ojos amarillos y una sonrisa enorme. El chico que había salido corriendo desapareció en dirección a la línea de los árboles, mientras el resto nos apiñábamos dentro de la cabaña. Unos minutos después, el tipo regresó con el rostro completamente pálido. Nos dijo que empezáramos a recoger todo de inmediato porque nos íbamos de ahí. Por supuesto, nadie le llevó la contraria. Todos empezamos a meter la basura en bolsas a toda prisa. Y justo en ese momento, escuchamos 3 golpes en la ventana. Pero no en la misma ventana. Fueron 3 golpes simultáneos en 3 ventanas distintas, en lados opuestos de la cabaña. Ahí fue cuando la gente empezó a perder la cabeza. Un chico salió disparado del baño gritando que alguien había estado tocando directamente el cristal mientras él lo usaba, y otra chica llegó corriendo desde el dormitorio asegurando que le había pasado exactamente lo mismo. Lo más aterrador de todo era que absolutamente todos los presentes estábamos adentro y contabilizados. No había nadie afuera. El chico que había salido a perseguir a la criatura al principio no paraba de repetirnos: ignórenlo, ignórenlo. Finalmente recogimos todo y salimos corriendo hacia las camionetas. La gente prácticamente se trepaba unos encima de otros en su desesperación por irse. Yo estaba parado junto al mismo chico que había salido al porche, cerca de su camioneta, cuando su expresión cambió drásticamente. Miró detrás de mí hacia la oscuridad, me empujó con fuerza hacia el asiento del pasajero, se subió de un salto y salió de la entrada quemando llantas. Unos días después me contó lo que realmente había pasado. Cuando los tipos ebrios empezaron a burlarse del espíritu, él miró hacia el porche y vio a la criatura sentada en la mecedora, justo detrás de la chica que gritó. Dijo que lo estuvo mirando fijamente todo el tiempo. En el momento en que él salió corriendo, el ser se puso de pie y se adentró en el bosque tan rápido que apenas parecía humano. Él lo siguió hasta el borde de los árboles, donde la criatura se detuvo y volvió a observarlo desde la penumbra. Y más tarde, mientras todos subíamos a las camionetas, la vio parada a solo unos metros de nosotros, justo al lado del vehículo. Por eso me empujó de forma tan violenta hacia adentro. Aparentemente, más avanzada la noche, se dieron cuenta de que habían olvidado cerrar la cabaña con llave. Él regresó con otro amigo para asegurar el lugar antes del amanecer. El otro amigo,
Como era de esperarse, se negó rotundamente a bajarse de la camioneta. Así que él caminó solo, abrió la puerta de la cabaña y, según me contó, vio a esa cosa parada adentro, en medio de la oscuridad, esperándolo. Azotó la puerta y huyó corriendo. Durante las semanas siguientes, los avistamientos se extendieron hacia el norte, llegando a pueblos vecinos y a otras reservas, hasta que finalmente cesaron por completo. Y la verdad, me alegro mucho de que así fuera. Todas estas historias nos ocurrieron directamente a mí, a mi papá o a su lado de la familia. Todo sucedió en la propiedad de mis abuelos, en el este de Texas, a unos 15 minutos recorriendo un camino de tierra en medio de la nada. Es un terreno inmenso, de unas 240 hectáreas, que mi familia ha utilizado para la cría de ganado durante 4 generaciones. Si pasas el tiempo suficiente caminando por el bosque de la propiedad, tarde o temprano te toparás con restos de estructuras antiguas esparcidas por todos lados. Hay un viejo pozo de ladrillo oculto en lo profundo de los árboles, parte de una chimenea que se sostiene sola en mitad de la nada, y lo que solía ser una vieja tienda de abarrotes que ahora se está cayendo a pedazos. La única razón por la que sigue en pie es porque los árboles de alrededor la sostienen. Cerca del centro de la propiedad, mi familia construyó una cabaña de caza muy sencilla que da a un gran estanque, el cual se añadió años más tarde. La cabaña no es lujosa para nada, es un lugar básico para quedarse a dormir mientras cazas o pescas, con un largo porche de madera que se extiende por toda la parte trasera. La primera historia ocurrió años antes de que yo naciera, y me la contaron mi papá, mis abuelos y mis 3 tías. Una noche, regresaban a casa en camioneta tras asistir al estudio bíblico de los miércoles por la tarde en el pueblo. En ese tiempo, los periódicos locales habían estado publicando pequeñas notas sobre personas que aseguraban haber visto luces extrañas en la zona, aunque casi todo el mundo lo tomaba como una tontería. Mientras conducían, mi papá señaló una luz en lo alto del cielo y dijo sarcásticamente: «Miren, un ovni». Al principio parecía una simple luz lejana, pero a medida que la observaban, se dieron cuenta de que se estaba acercando. De repente, descendió directamente sobre el camino, justo frente a ellos. Mi abuelo pisó el freno a fondo. Según cuentan todos, el objeto bloqueaba por completo el camino de tierra. Como estaba muy oscuro, no pudieron distinguir muchos detalles, más allá de unas luces distribuidas alrededor de una forma circular. Mi papá siempre decía que el único sonido que emitía era un zumbido bajo y constante. Mientras tanto, mis tías estaban aterrorizadas, suplicándole a mi abuelo que diera la vuelta a la camioneta y se largaran de ahí. Él se negó y se quedó sentado, mirando fijamente el objeto. Tras varios segundos, aquella cosa se elevó del suelo y se quedó suspendida flotando sobre la línea de los árboles, a un lado del camino. Mi abuelo finalmente reaccionó y aceleró hacia la casa tan rápido como pudo, mientras el objeto le seguía el ritmo a la camioneta a través de los árboles, del lado derecho. Finalmente, desapareció. Unos minutos después llegaron a la propiedad y, según mi papá, vieron ese mismo objeto posado en el pastizal trasero, a unos 200 metros de la casa. Mi abuelo entró corriendo, tomó una escopeta y, para cuando volvió a salir, la cosa se había elevado de nuevo y desapareció para siempre. La segunda historia ocurrió como un año después, cuando mi papá y mi tío Rick andaban cazando mapaches de noche en la misma zona donde tiempo después se construiría el estanque. Caminaban por el bosque cuando empezaron a escuchar que algo se movía a su lado, entre las hojas secas. Fuera lo que fuera, se escuchaba lo suficientemente grande como para notar claramente su peso aplastando la maleza. Cada vez que apuntaban con sus linternas hacia el sonido, este provenía inmediatamente del lado opuesto. Aparentemente esto continuó durante varios minutos. Al final, se colocaron espalda con las linternas apuntando en direcciones opuestas,
intentando atrapar a lo que sea que les estuviera dando vueltas. Pero nunca vieron nada. Solo seguían escuchando el movimiento corriendo a su alrededor en la oscuridad. Mi papá decía que realmente se sentía como si algo los estuviera acechando todo el tiempo. La experiencia que más me ha perturbado me ocurrió cuando tenía unos 17 años. Mi papá y yo estábamos pasando el fin de semana en la cabaña pescando y cazando. En el dormitorio había 2 camas colocadas, una al lado de la otra, con una ventana en medio que daba al porche trasero. En algún momento de la madrugada, como a las 3 o 3:30, me desperté de golpe al escuchar el sonido de algo corriendo a toda velocidad por el porche. Al principio pensé que tal vez seguía medio dormido, pero luego volvió a ocurrir. El porche era largo, de unos 20 metros, y lo que sea que estuviera allá afuera se movía de un extremo al otro a máxima velocidad. Los pasos eran tan fuertes que hacían vibrar las tablas del porche debajo de la ventana. Mientras me quedaba allí acostado escuchando, me di cuenta de 3 cosas casi de inmediato. Primero, lo que fuera que corría no sonaba como si llevara zapatos. Segundo, el andar se escuchaba completamente bípedo. Y tercero, era tan pesado que cada pisada caía con un golpe seco y rotundo. Durante los siguientes 10 minutos, el sonido alternó entre arranques a toda velocidad por el porche y pasos lentos, como si caminara un poco antes de salir corriendo de nuevo. Para ese momento yo estaba completamente despierto, con los ojos clavados en el techo, demasiado asustado incluso para girar la cabeza hacia la ventana. Mi imaginación empeoraba todo. No paraba de pensar que, si miraba hacia afuera, habría algo pegado al cristal devolviéndome la mirada. Eventualmente, el ruido despertó a mi papá. Hasta ese momento él había estado roncando fuerte, y en el segundo en que sus ronquidos cesaron, el correr de afuera también se detuvo. Después de eso, el porche permaneció en absoluto silencio el resto de la noche. Unos 6 meses más tarde, mi papá se estaba quedando solo en la cabaña. Estaba afuera en el porche ya tarde, calibrando la mira láser de un rifle nuevo, cuando algo le lanzó una piedra desde la oscuridad. Dijo que la piedra pasó lo suficientemente cerca como para escuchar el silbido en el aire antes de estrellarse contra el barandal del porche. De inmediato tomó una linterna e iluminó el terreno frente a la cabaña, pero no había nada. La zona de donde provino la piedra era puro pastizal abierto, sin ningún lugar evidente donde alguien pudiera esconderse. Entró a la casa poco después de eso. Lo último extraño ocurrió la ocasión más reciente que me quedé allí. Unos amigos y yo estábamos sentados en la sala conversando tarde en la noche, cuando escuchamos 3 fuertes golpes impactar contra la pared exterior de la cabaña. Unos segundos después, 3 golpes más sonaron en el lado opuesto. Luego, una tercera serie de golpes se escuchó más al fondo, cerca del área de la cocina. No había vecinos cerca. No había caminos lo suficientemente próximos como para que gente desconocida anduviera vagando por ahí, y no había motivo alguno para que alguien estuviera afuera de la cabaña en medio de la noche, a millas de distancia del pueblo. Ninguno de nosotros salió a revisar. Hace unos años, mi pareja Tom y yo pasamos 2 noches en una casa en Cornualles, en el Reino Unido. La razón por la que elegimos ese lugar fue que mi mamá y su familia se habían hospedado allí en la década de 1960 y, mientras crecía, escuché muchísimas historias sobre esa propiedad. Mi abuela Margaret aseguraba haber visto y escuchado cosas allí que no podía explicar, por lo que en la familia siempre nos referíamos al lugar como la casa embrujada. En cierto momento, descubrí que la casa todavía existía y que la alquilaban como cabaña vacacional. En ningún lado se mencionaba nada sobre su historia o su reputación. Como ya conocíamos los relatos familiares y ambos solemos ser bastante escépticos con este tipo de cosas, decidimos reservarla para ver cómo era por nosotros mismos. La casa en sí era bastante remota, apartada de otras propiedades, lo que la hacía muy silenciosa.
pero también significaba que no había nadie más a la redonda. Nos quedamos allí 2 noches. Durante ese tiempo, hubo algunos momentos que se sintieron inusuales, pequeñas cosas que no tenían mucho sentido en el instante, pero nada que pudiéramos atribuir a algo específico. Lo comentamos un poco mientras estábamos allí, pero la mayor parte del tiempo lo tomamos como una de esas situaciones en las que simplemente sientes que algo anda mal, sin una razón clara. Cuando nos fuimos, no le dimos más vueltas al asunto. Sin embargo, unos meses después, estábamos revisando las fotos de ese viaje, y mientras las mirábamos, noté algo que no cuadraba. Había 2 fotos del exterior de la casa que tomé con un margen de diferencia de menos de 1 minuto, según la marca de tiempo de mi teléfono. El ángulo entre ellas era ligeramente distinto, pero fueron tomadas una detrás de la otra. En la primera foto, todo se veía completamente normal, pero en la segunda, parecía haber una figura en una de las ventanas que no estaba en la primera imagen. Empezamos a repasar los detalles para asegurarnos de que no se nos estuviera pasando por alto algo obvio. En el momento en que tomé esas fotos, ya habíamos pasado la noche en la casa. La habíamos cerrado con llave y salíamos a pasear el día. Teníamos alquilada la cabaña entera, y no había nadie más hospedado allí. La ubicación en sí era tan aislada, que no había personas cerca que pudieran haber entrado sin que nos diéramos cuenta. Intentamos buscar una explicación lógica, como un reflejo, o algún objeto exterior que se hubiera alineado de forma extraña, pero nada de lo que pensamos coincidía del todo con lo que aparecía en la fotografía. La casa en realidad tiene un nombre, Lana Vale. Originalmente no quería mencionarlo para no afectar el anuncio del propietario en las páginas de alquiler. Ni mi pareja ni yo creemos en fantasmas, y seguimos sin asegurar que se tratara de uno. Pero entre lo que experimentamos mientras estuvimos allí y lo que apareció después en esas fotos, la verdad es que no hemos sido capaces de encontrarle una explicación. Todo esto ocurrió entre 2009 y 2010 en una pequeña cabaña que estaba en la propiedad de un familiar. El lugar ya tenía una reputación horrible. Se sentía una vibra pesada incluso antes de que pasara algo específico. De niño me quedé ahí un par de veces y nunca pude dormir bien. Era un sitio aislado, rodeado de bosques, y siempre había una sensación de inquietud que jamás logré explicar. Bueno, las cosas empeoraron muchísimo después de que un amigo mío, llamado Chris, se quedara a vivir ahí un tiempo. A él lo habían echado de la casa de sus padres y estaba usando la cabaña de forma temporal. En ese momento yo no sabía qué tan grave era su situación, pero más tarde me enteré de que había estado consumiendo anfetaminas y que se había obsesionado con temas de sectas y ocultismo. En algún punto de su estancia, llevó a cabo una especie de ritual en el sótano usando una ouija y su propia sangre. Poco después sufrió un colapso mental grave, amenazó a miembros de su familia y lo obligaron a irse. Yo recién me enteré de todos estos detalles mucho tiempo después. Con los años, también descubrí que la tierra en sí tenía su historia. Habían encontrado puntas de flecha en los campos de los alrededores, y la gente creía que la zona pudo haber sido utilizada por nativos americanos mucho antes de que se construyera la propiedad. Además, descubrí que mi abuela Helen guardaba diarios donde describía varias prácticas rituales que ella misma había hecho en el terreno a lo largo de los años. Nada de esto lo sabía yo cuando ocurrieron los siguientes eventos. El primer incidente grave pasó durante lo que se suponía que sería una noche normal. Unos amigos, Mark, Jason y yo, estábamos en la cabaña tomando algo y jugando videojuegos. En un momento dado, noté un viejo cuadro enmarcado en la pared, y se me ocurrió redibujarlo a mi propio estilo en una hoja de papel. Cuando terminé, lo volví a poner en su lugar y no le di más importancia. Más tarde esa noche, ya cuando todos nos habíamos dormido, nos despertó un estruendo tremendo que venía de la cocina. Cuando fuimos a revisar, el cuadro con el que yo había estado jugando ya no estaba en la pared.
Había terminado en el extremo opuesto de la cocina, con el marco y el vidrio hechos añicos. Por la forma en que quedaron los pedazos, era obvio que no se había caído simplemente, sino que salió volando por toda la habitación con tanta fuerza que se destrozó contra la encimera a varios metros de distancia. Mientras intentábamos procesar aquello, notamos que la puerta del dormitorio que daba al pasillo comenzaba a abrirse sola, lentamente. En esa habitación estaban durmiendo otro amigo y su novia. Los tres que estábamos despiertos nos quedamos ahí parados, inmóviles, viendo cómo se abría por completo. Nadie pudo volver a conciliar el sueño esa noche. El segundo incidente ocurrió otra noche mientras veíamos una película en la cabaña. Era una comedia, y teníamos un equipo de audio conectado a la televisión para mejorar el sonido. De la nada, una voz completamente distorsionada retumbó a través de los altavoces. No era parte de la película, pero tampoco era una voz que reconociéramos. Dijo algo incomprensible, pero todos lo escuchamos al mismo tiempo. En ese preciso instante, la bolsa de basura que teníamos junto a la puerta se volcó sola. Justo después, escuchamos un fuerte ruido de arrastre que venía del piso de arriba. Cuando subimos a revisar, descubrimos que una cómoda de madera enorme y pesadísima se había movido de su posición original y ahora bloqueaba por completo la puerta de uno de los dormitorios. Habría hecho falta un esfuerzo tremendo para moverla a mano, y ninguno de nosotros había subido al segundo piso desde la tarde. La última experiencia fue la que hizo que dejara de ir a ese lugar para siempre. Regresé solo una noche de invierno para recoger algunas cosas que me había dejado olvidadas. Estaba nevando, y toda la zona se sentía extrañamente silenciosa. Chris me había acompañado, pero se negó rotundamente a bajar hasta la cabaña, inventando excusas de que prefería esperarme atrás. A medida que me acercaba a la casa, me invadió una profunda sensación de terror, un presentimiento horrible que nunca antes había sentido. Al entrar, mi teléfono comenzó a emitir sonidos repetidos, como si estuviera intentando grabar audio por sí solo, pero no podía porque la memoria estaba llena. Yo ni siquiera lo había tocado, y no tenía idea de por qué hacía eso. Adentro, todo se sentía mal. Mi mochila seguía en el sofá, tal como la había dejado. Mientras caminaba hacia ella, el calentador del pasillo se encendió de golpe con un ruido fuerte y seco. Me quedé helado. Al mismo tiempo, tuve la clara sensación de estar siendo arrastrado hacia el pasillo, como si hubiera una especie de fuerza invisible que me empujara en esa dirección. Lo que pasó después es difícil de explicar. Mi cuerpo reaccionó sin que yo lo decidiera conscientemente. Levanté las manos frente a mí y sentí como si estuviera empujando contra algo sólido. También grité algo con todas mis fuerzas, pero no fue en un idioma que yo reconociera o que hubiera decidido hablar. Salió de forma automática. Después de unos segundos, la sensación desapareció. Agarré mi mochila y caminé directo hacia la salida. Al llegar a la puerta, volví a gritar, esta vez algo más corto, y arrojé un cable que encontré cerca contra la pared. Inmediatamente después, la cortina de la ventana más cercana se cerró de golpe con una violencia tremenda. Salí de ahí lo más rápido que pude y corrí por el camino de entrada. No nos quedamos ni un segundo más. Cuando le conté a Chris lo que había pasado, su reacción me llamó mucho la atención. No parecía sorprendido en absoluto. Solo me dijo que ya antes habían pasado cosas raras en ese lugar. En ese punto, yo todavía no sabía lo que él había hecho en el sótano. A ver, probablemente haya explicaciones lógicas para cada una de estas cosas por separado, pero si las juntas todas, fueron más que suficientes para que decidiera no volver jamás. Nací y crecí cerca del área de la Bahía de California. Un día, mi papá me llevó a un viaje que comenzó en el puerto de ferries en Vallejo. No logro recordar exactamente a dónde nos dirigimos, pero yo tendría unos 12 años. Me acuerdo muy bien de una gran cantidad de leones marinos que no paraban de ladrar en el muelle, pero el objetivo de mi papá era que visitáramos un edificio histórico
que estaba a una corta distancia a pie de ahí. Hasta donde recuerdo, era uno de los primeros tribunales de California, si no es que el primero. El exterior del edificio tenía mucha personalidad y, en ese tiempo, funcionaba como museo. Por dentro estaba lleno de todo tipo de artefactos de la época, como maletines, textos legales y libros antiguos. No era un edificio grande, se podía recorrer por completo bastante rápido. Detrás del tribunal había una cabaña rodeada por una cerca de madera que me llegaba a la cintura. Mientras que el tribunal estaba asentado en un terreno con el césped perfectamente podado, lo que contrastaba drásticamente con su fachada desgastada. La cabaña estaba rodeada de una vegetación densa y descuidada. La guía de turistas comentó algo así como que allí había vivido el primer senador del estado. Mi papá se había quedado un poco atrás charlando con la guía, a unos 20 metros de mí, mientras yo me apoyaba en la cerca y me quedaba mirando la puerta principal de la cabaña yo solo. La puerta era de madera y tenía una pantalla de malla. Yo estaba aburrido, simplemente contemplando el interior, cuando una anciana apareció en mi campo de visión. Inmediatamente me pareció muy extraño, incluso a esa edad. Solo alcanzaba a verla del pecho hacia arriba, pero su aspecto no era normal. Cada vez que le cuento esta historia a alguien, siempre digo que su vestimenta parecía salida de la serie La familia Ingalls o La casita de la pradera. No sé si la iluminación, o la falta de ella, tuvo algo que ver, pero toda ella tenía un matiz grisáceo. Algo que jamás se me ha olvidado fue la forma en que me miró. La puerta estaba elevada porque la cabaña tenía un porche, pero ella levantó la barbilla y me miró hacia abajo, como con desdén, pasándose la mirada por encima de la nariz. En ese momento lo sentí como una postura agresiva. La siguiente parte suena muy cliché, como un mal cliché de película de terror, pero les juro que así fue exactamente como pasó. Giré la cabeza y le grité a la guía: ¿se supone que hay gente ahí adentro? Ella se vio un poco desconcertada y me respondió: nadie ha entrado ahí en 50 años. Me di la vuelta de inmediato con la intención de señalar la contradicción en su respuesta, pero la mujer ya no estaba. Todo ocurrió sumamente rápido y no le mencioné nada a nadie ese día. Años después, le pregunté a mi papá si recordaba aquel viaje o el lugar exacto donde quedaba ese museo, pero no se acordaba. He hecho algunas búsquedas rápidas en internet para ver si logro localizar el sitio, pero nunca me he puesto a investigar a fondo. La verdad, tengo mucha curiosidad por saber si alguien más ha tenido una experiencia similar en ese lugar. Esto ocurrió cuando estaba en quinto o sexto de primaria, durante un campamento escolar en las montañas. Fuimos varios salones de mi escuela y nos hospedamos en 2 edificios tipo hotel. Uno de los edificios era nuevo y de aspecto bastante moderno. El otro, que fue el que me asignaron a mí, era mucho más viejo y estaba construido casi todo de madera oscura. Ambos edificios estaban aislados en medio de una zona rural rodeada de bosque. Los árboles quedaban a cierta distancia, pero por la noche, todo el lugar se sentía sumamente remoto. Compartía habitación con 2 compañeras de clase llamadas Sam y Gina. Esa noche, cuando ya todos nos habíamos acomodado, Sam me preguntó si podía seguir jugando un rato en su mundo de Minecraft, porque ella estaba muy cansada y quería dormir. Me quedé despierta con su teléfono mientras ellas 2 se acostaban. No me importó, porque yo solía desvelarme más que los demás. La habitación de por sí ya se sentía incómoda. Habían dejado la televisión encendida porque ninguna de nosotras supo cómo cambiar de canal, y solo mostraba estática, con un constante y bajo ruido blanco. La puerta del baño también se quedó entreabierta, porque al parecer, Sam odiaba tener que cerrarla por la noche. El baño era pequeño y, más allá del umbral, todo estaba en completa oscuridad. En cierto momento, mientras estaba allí sentada jugando en silencio, escuché un ruido que venía del closet.
Sonaba como si alguien estuviera moviendo ganchos de ropa de un lado a otro contra el tubo de metal. Al principio pensé que tal vez alguien había colgado una chaqueta antes y se había resbalado o caído, pero luego recordé que todas habíamos dejado la ropa dentro de las maletas. El closet debía estar vacío. El ruido persistió durante varios segundos. La mejor manera en que puedo describirlo es que sonaba como si alguien estuviera hurgando entre los ganchos o intentando meterse a la fuerza en el closet. No era lo suficientemente fuerte como para despertar a alguien, pero en una habitación silenciosa, era imposible no notarlo. Inmediatamente me sentí incómoda y empecé a susurrarles a mis amigas para despertarlas. Justo después, Sam se sentó de golpe en la cama. Recuerdo haber sentido alivio por un segundo, pensando que ella también lo había escuchado. Pero cuando dije su nombre, simplemente me miró con la mente en blanco y dijo, «Hola, soy Sam», e inmediatamente se volvió a acostar. La forma en que lo dijo me dejó completamente perturbada. Sonaba sin emociones y extraño, casi ensayado. A la mañana siguiente, aseguró que no recordaba absolutamente nada de haber hecho eso. Todavía no sé si estaba hablando dormida, si se estaba burlando de mí, o si realmente estaba en un sueño profundo. Me había quedado a dormir en su casa antes y nunca la vi caminar o hablar dormida. Después de que eso pasó, apagué su teléfono e intenté obligarme a dormir porque ya estaba bastante asustada. Me acosté mirando hacia la cama de Gina, quien estaba de espaldas a mí. Un poco más tarde, empecé a escuchar unos golpecitos que venían de la ventana del balcón. Al principio asumí que eran ramas de árboles chocando contra el cristal, porque parecía la explicación más obvia. Pero cuando miré hacia afuera a la mañana siguiente, me di cuenta de que la línea de los árboles estaba mucho más lejos del edificio de lo que recordaba. Nada debería haber estado lo suficientemente cerca como para tocar la ventana. Los golpecitos siguieron sonando de manera intermitente. Entonces vino la parte que más me perturba. Empecé a escuchar pasos. El suelo de la habitación crujía fuertemente cuando alguien se movía, y aquello sonaba exactamente como pasos lentos cruzando el piso de madera. Podía escuchar el peso detrás de ellos, si es que eso hace sentido. Parecían comenzar cerca del baño y avanzar gradualmente hacia mi lado de la habitación. Mantuve los ojos cerrados y fingí estar dormida. En ese momento, intenté convencerme de que los sonidos venían de la habitación de abajo o de algún lugar del pasillo, pero realmente se escuchaban tan cerca como para estar dentro de nuestro cuarto. El crujido era demasiado específico. Finalmente, reuní el valor suficiente para rodar lentamente sobre mi propio cuerpo, como si me estuviera acomodando al dormir, para poder mirar. Y no había nada. La habitación se veía exactamente igual que antes. Gina y Sam seguían en sus camas. La televisión continuaba siseando con estática, y la puerta del baño seguía abierta y oscura. De alguna manera, eventualmente me quedé dormida. A la mañana siguiente, les pregunté a ambas si habían escuchado algo durante la noche. Sam dijo que no, y no recordaba haber cenado ni haberme hablado en absoluto. Gina, sin embargo, mencionó de inmediato el ruido del closet antes de que yo siquiera se lo describiera. Lo que realmente me inquietó fue que ella escuchó el tintineo de los ganchos tarde en la noche, cuando tanto Sam como yo ya estábamos dormidas. Los estudiantes que se hospedaban en la habitación contigua a la nuestra también mencionaron haber escuchado ruidos de golpes y sonidos como de ganchos moviéndose. No volvió a pasar nada más en el resto del viaje, y todavía no sé qué causó todo aquello. Hace unos meses, hice un viaje a las montañas Smoky con 2 amigos. Antes del viaje, pasé mucho tiempo leyendo sobre el Parque Nacional porque me gusta el lado histórico de los lugares. Estaba especialmente interesada en Cades Cove debido a todas las cabañas preservadas y las antiguas granjas. Mientras investigaba, no paraban de salirme historias sobre apariciones conectadas con la zona.
pero honestamente no les presté mucha atención. No soy una persona supersticiosa, y supuse que la mayoría de esos relatos eran exagerados o simplemente parte del atractivo turístico. El día que ocurrió esto, pasamos la mayor parte de la tarde conduciendo por el circuito de Cades Cove y deteniéndonos en diferentes edificios a lo largo del camino. Era un día un poco nublado y la zona estaba concurrida, llena de otros visitantes. Eventualmente, nos detuvimos en la cabaña Dan Lawson. Si nunca han estado allí, es una vieja cabaña de 2 pisos por la que puedes caminar por dentro. El interior está vacío, excepto por la estructura misma, y hay una escalera estrecha que conduce al segundo piso. Sin embargo, hay una barrera de madera en la parte superior para que los visitantes no puedan entrar por completo al área de arriba. Solo puedes subir lo suficiente como para asomarte a una parte. Un grupo pequeño de personas había recorrido la cabaña poco antes que nosotros. Nos cruzamos con ellos cerca del área del granero mientras se iban, y pudimos ver claramente cómo caminaban de regreso hacia su vehículo después. Para cuando dimos la vuelta hacia la cabaña, ellos ya se habían ido. En ese momento, solo éramos nosotros 3 caminando despacio por el sendero de tierra al lado de la cabaña, hablando sobre dónde queríamos detenernos después. Justo al llegar al lado izquierdo del edificio, los 3 escuchamos pasos en el piso de arriba. El sonido comenzó cerca del extremo más lejano de la habitación superior, cerca de la única ventana que daba hacia nosotros, y luego se movió rápidamente a través del suelo hacia la zona bloqueada, justo encima de donde estábamos parados. Los pasos fueron tan fuertes que todos nos detuvimos a mitad de la conversación al mismo tiempo. La única manera en que puedo describirlo es que, quienquiera que fuera, sonaba como si se estuviera moviendo de manera agresiva, casi con rabia. Las pisadas eran deliberadas y realmente sonaban como las de una persona caminando con fuerza de un lado a otro de la habitación de arriba. Al principio asumimos que otro grupo había entrado sin que nos diéramos cuenta, y Ryan dijo de inmediato algo como, «Hay alguien allá arriba». Caminamos de regreso hacia la entrada para revisar. En circunstancias normales, probablemente no habría vuelto a entrar después de escuchar algo así. Pero era de día, y todavía había otros visitantes en el área general, por lo que estábamos convencidos de que tenía que ser otra persona. Recorrimos toda la cabaña de nuevo, y no había nadie. La planta baja estaba vacía, y, cuando miramos hacia el segundo piso desde la escalera, no había ningún movimiento. El área de arriba es lo suficientemente pequeña como para que hubieras visto a alguien de inmediato si estuviera allí. Melissa decidió subir una parte de la escalera para mirar más de cerca, y, casi de inmediato, retrocedió. Más tarde dijo que de repente sintió una presión en el pecho mientras estaba allí parada, como si le hubiera costado respirar por un segundo. En ese momento pensé que tal vez solo se había asustado tras escuchar los pasos, pero se veía genuinamente conmocionada. Lo que más me perturbó fue lo específicos y humanos que eran los sonidos. Terminamos yéndonos del lugar bastante rápido después de eso. No pasó nada más en todo el día, pero los 3 seguimos sacando el tema después, porque ninguno de nosotros pudo encontrar una explicación razonable de dónde salieron esos pasos. Esto me ocurrió cuando tenía alrededor de 11 años, y es, sin duda, la peor experiencia paranormal que he tenido en toda mi vida. Mi abuela estaba rentando una cabaña de troncos en una zona muy rural y aislada en el centro de Carolina del Norte. La casa estaba rodeada de árboles y campos en todas direcciones. Nuestro vecino más cercano vivía a más de 3 kilómetros, y la gasolinera o tienda de abarrotes más próxima estaba a unos 20 minutos en auto. Creo que esa misma naturaleza aislada ya le añadía un toque espeluznante a toda la casa. Mi abuela llevaba viviendo allí apenas unos 2 meses cuando sufrió un grave accidente de motocicleta. Mi mamá, mi hermana menor y yo nos mudamos con ella para ayudar a cuidarla mientras se recuperaba. Al final, terminamos quedándonos allí casi un año. No mucho después de mudarnos, algo extraño comenzó a suceder en la cocina.
Cada noche, exactamente a las 9 de la noche, las luces de la cocina empezaban a parpadear. No es que bajaran de intensidad o hicieran zumbidos, simplemente se apagaban y se encendían de forma rápida y repetitiva. Al principio, mi abuela pensó que alguno de nosotros estaba jugando con los interruptores, pero el fenómeno seguía ocurriendo incluso cuando no había nadie en la cocina. A veces estábamos todos sentados en la sala y veíamos los destellos de luz desde el fondo del pasillo. O en las noches de escuela, cuando ya todos estábamos acostados, alcanzábamos a ver cómo la luz se encendía y se apagaba por debajo de las puertas cerradas de las habitaciones. Con el tiempo, asumimos que era un problema del cableado. Mi abuela se lo comentó al dueño de la casa y él envió a un electricista a revisar. El hombre checó absolutamente todo y dijo que la instalación eléctrica estaba en perfectas condiciones. A pesar de eso, las luces seguían parpadeando todas las noches a las 9 de la noche en punto. Después de un tiempo dejamos de prestarle atención. Se convirtió en una de esas cosas raras que la casa hacía cada noche. Pero entonces llegó una noche de verano. Mi abuela, mi mamá y yo estábamos en la cocina cenando, platicando y riéndonos. Al dar las 9 de la noche, las luces empezaron a fallar otra vez. Sin embargo, en lugar del parpadeo rápido al que estábamos acostumbrados, la luz comenzó a apagarse y encenderse de manera lenta, pausada, casi como si alguien estuviera parado junto al interruptor, subiéndolo y bajándolo a propósito. La habitación se quedó en completo silencio porque todos lo notamos. Mi abuela estaba de pie en la cocina, untándole mantequilla a un pan tostado, y justo detrás de ella se materializó una silueta alta y oscura. Parecía la sombra de una persona que llevaba un sombrero de copa alta. Si buscas en Google, Hatman, el hombre del sombrero, es exactamente igual a las imágenes que aparecen, solo que no tenía ojos. Esa entidad estaba flotando justo a las espaldas de mi abuela. Podía ver la figura con total claridad cuando las luces estaban encendidas, pero cuando se apagaban, la silueta era, de alguna manera, todavía más oscura que la misma oscuridad de la cocina. Su contorno seguía estando ahí. Me quedé completamente congelado, mirando fijamente la escena, sintiendo una opresión terrible en el pecho. La única forma en que puedo describir lo que sentí es como puro terror, un pavor absoluto. Las luces seguían encendiéndose y apagándose lentamente mientras yo no le quitaba los ojos de encima. Sé perfectamente que no fue mi imaginación, porque aquello duró unos 15 segundos. De repente, el juego de luces se detuvo y la figura desapareció. Inmediatamente rompí a llorar y me puse histérico. Mi familia no paraba de preguntarme qué me pasaba y, cuando finalmente pude articular palabra y les conté lo que había visto detrás de mi abuela, me creyeron. Jamás volví a ver a esa silueta después de aquella noche, pero las luces de la cocina continuaron parpadeando a las 9 de la noche cada una de las noches durante el resto del tiempo que vivimos ahí, incluso después de que nos mudamos y mi abuela se quedó viviendo sola. Hasta el día de hoy, cada vez que estoy cerca de luces que parpadean, me invade una ansiedad tremenda. Esto me ocurrió cuando estaba en la preparatoria. Mi familia rentó una cabaña en las montañas, cerca de Pigeon Forge y Gatlinburg, para pasar una semana de vacaciones. La casa estaba ubicada en lo profundo del bosque, en la ladera de una colina empinada, rodeada de árboles negros y caminos sinuosos. Durante el día, se veía como cualquier otra cabaña de alquiler de las montañas Smoky que encuentras en Internet. Pero en cuanto se ocultaba el sol, el lugar se sentía aislado y sumamente tétrico. Hay que tomar en cuenta que no había luces cercanas visibles a través de los árboles. De noche, se sentía casi como si estuvieras en tu propio universo minúsculo, porque no había nada más alrededor. En el viaje éramos 5 personas: yo, mis padres, mi hermana menor y mi grandfather, mi abuelo, a quien recientemente le habían diagnosticado demencia. La cabaña tenía 2 pisos. En la planta alta estaban la cocina,
la sala y 2 dormitorios. Una escalera estrecha bajaba hacia una sala de juegos tipo sótano, que tenía una mesa de billar y un sillón donde yo dormía. Conectado a este nivel inferior estaba el dormitorio principal, donde se quedaban mis padres. Mi hermana dormía arriba en uno de los sillones, y mi abuelo se quedaba en la segunda habitación de la planta alta. La primera noche transcurrió con total normalidad. Fue en la segunda cuando empezaron las cosas. Estaba acostado en el sillón de abajo en algún momento pasada la medianoche. Como no podía dormir, me puse a jugar con mi Game Boy en silencio para no despertar a nadie. Las luces de la planta baja estaban apagadas, a excepción del resplandor que bajaba desde la cocina de arriba y la tenue luz azul de la televisión en el cuarto de mis padres. Toda la cabaña crujía constantemente debido al asentamiento de la madera y al viento de la montaña, por lo que cada ruido ya me ponía un poco de nervios. En cierto momento, empecé a escuchar un balbuceo sutil al otro lado de la habitación. Al principio asumí que eran mis padres hablando en su cuarto con la tele encendida. Su puerta estaba parcialmente abierta y el sonido resonaba de forma extraña por toda la planta baja, así que no le di importancia. Pero después de unos minutos, me di cuenta de que no alcanzaba a distinguir las palabras. Sonaba como alguien hablando, pero lo suficientemente bajo como para resultar ininteligible. Un murmullo constante y pausado, como cuando escuchas una conversación a través de una pared. Fue entonces cuando apagué el Game Boy y me puse a escuchar con atención. Y, por supuesto, en ese mismo instante el balbuceo se detuvo. A la noche siguiente, volvió a ocurrir. A la misma hora, la misma voz baja viniendo de algún punto de la planta baja. Esta vez me levanté y caminé directo al cuarto de mis padres, esperando atraparlos platicando. Ambos estaban sentados en silencio viendo Padre de Familia y ninguno de los dos había pronunciado palabra. Les pregunté de qué estaban hablando. Mi mamá me miró confundida y me dijo, ¿de qué estás hablando tú? Le dije que había vuelto a escuchar los murmullos, pero mi papá le restó importancia de inmediato y dijo que probablemente era el sonido de la televisión de arriba rebotando en las paredes. Intenté convencerme de que eso era verdad y regresé al sillón. Quizá unos 5 minutos después, escuché una bola de billar rodar por la mesa que estaba a mi lado. Hizo ese inconfundible y pesado sonido de choque que hacen las bolas de billar cuando se deslizan lentamente sobre el fieltro y golpean a otra bola. Me quedé allí sentado, mirando en la oscuridad la silueta de la mesa. Por fortuna, después de eso nada más se movió, pero esa noche casi no pude dormir. Para la cuarta noche, los ruidos ya eran constantes. Los murmullos empezaban, se desvanecían y luego comenzaban en otro lado. Las bolas de billar rodaban de forma intermitente por la mesa, incluso cuando nadie la estaba tocando. 1 o 2 veces escuché el suave chasquido de las bolas chocando entre sí. Cada vez que reunía el valor para mirar directamente hacia la mesa, todo estaba inmóvil. La cabaña misma ya se sentía diferente para ese entonces. Es difícil de explicar, pero el área de abajo había empezado a sentirse opresiva. La sala de juegos olía ligeramente a humedad y a viejo, y cada vez que miraba hacia la oscura escalera que subía a la cocina, me invadía la abrumadora sensación de que había alguien parado allí, justo fuera de mi campo de visión. La última noche fue la peor. Estaba despierto otra vez en el sillón, y para ese punto casi que ya esperaba los ruidos. Más temprano esa misma tarde, después de que mi papá y yo jugáramos unas partidas, el taco de billar se había quedado apoyado plano sobre el centro de la mesa. En algún momento avanzado de la madrugada, escuché regresar los murmullos, seguidos por el rodar de una bola de billar, y luego otra. De repente, un estallido violento sonó directamente detrás de mí. Uno de los tacos de billar se había estrellado contra el suelo de madera con tanta fuerza que me hizo saltar del susto. Ojo, no estoy diciendo que se resbaló y cayó. Para quienes no conocen las mesas de billar, estas tienen un borde elevado, por lo que no habría podido resbalarse de esa manera. Se estrelló directo contra el piso de madera.
Giré la cabeza hacia la mesa y vi el taco tirado a varios pies de distancia en el suelo. Y justo después de eso, algo se movió. Cruzando el umbral que daba hacia la habitación de mis padres, vi pasar lo que parecía una sombra. No una persona exactamente, sino más bien una forma oscura, moviéndose a través de la densa oscuridad, semitransparente por solo un instante, pero inequívocamente allí. Y antes de que pudiera siquiera procesarlo, sentí que algo me sujetaba el tobillo. Estaba helado como el hielo, y cada vello de mi cuerpo se erizó al instante. Me impulsé fuera del sillón tan rápido que apenas recuerdo haber cruzado la habitación, y prácticamente me clavé de cabeza en el cuarto de mis padres en un ataque de pánico total. En el segundo en que lo hice, mi mamá se sentó recta en la cama y me dijo de inmediato: ¿Tú también viste la sombra? Esa frase, honestamente, me asustó más que cualquier cosa que acabara de experimentar. Antes de que pudiera responder, mi hermana bajó corriendo las escaleras, preguntando qué había pasado porque había escuchado gritos y movimiento. Mi papá apagó la televisión por completo, y todos nos quedamos callados durante unos segundos. Fue entonces cuando todos los presentes escuchamos el balbuceo. Voces bajas en algún lugar de abajo, cerca de la mesa de billar, acompañadas por el sonido de las bolas rodando. Mi mamá pensó de inmediato que mi abuelo se había desorientado debido a su demencia y que había bajado caminando. Así que mi papá subió a revisar cómo estaba mientras el resto nos quedamos congelados, escuchando los ruidos debajo de nosotros. Durante todo el tiempo que mi papá estuvo arriba, seguimos escuchando los murmullos. Finalmente regresó y nos dijo que mi abuelo estaba profundamente dormido en su cama. Ninguno de nosotros volvió a pegar el ojo el resto de la noche.